La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¡Acción! El cine en la Ser. Con Pepa Blanes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial del Cine en la Ser desde el Festival de Venecia, o más bien, si nos permiten, una fiesta para celebrar ese León de Oro para Pedro Almodóvar, el primero que recibe el cine español. Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar. Bueno, pues es verdad que Luis Buñuel ganó aquí con Belle de Jour, pero era una película francesa. Esta es una producción eminentemente española. La habitación de al lado nos da una alegría tremenda porque reivindica a un Almodóvar maduro, contenido, emotivo. It is my first movie in English, but the spirit is Spanish. So I would like to read some words in my language. Bueno, es su primera película en inglés, decía el director manchego, pero dejaba claro, como decimos, que el espíritu es muy español. Por eso ha leído casi todo su discurso en nuestro idioma, primero para agradecer a su familia, a su equipo, al Deseo, y también especialmente a sus actrices, las dos nuevas chicas Almodóvar, Tilda Swinton y Julianne Moore. Como director, uno de los privilegios es que somos el primer testigo cuando ocurre un milagro delante de la cámara. Y tanto Tilda como Julián han convocado un milagro muchos días de este rodaje y nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento. Julián y Tilda, eso es para vosotras. Pues escuchábamos al director muy emocionado, es uno de los grandes cineastas del cine mundial y este premio pues además le pone en la carrera de los Oscars. Recordemos que tiene dos, La habitación de al lado es la adaptación además de la novela de Sigrid Núñez, ¿Cuál es tu tormento?, una película que habla de varios temas actuales y ha aprovechado la ocasión Almodóvar para reivindicar la política de esta historia y el derecho a la muerte digna. Despedirse de este mundo limpia y dignamente creo que es un derecho fundamental de todo ser humano. No es un asunto político, sino humano, y es desde la humanidad desde donde hay que abordarlo, aunque los gobiernos tengan que articular las leyes adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo. Sé que este derecho atenta contra cualquier religión o credo que tenga a Dios como única fuente de vida y, por lo tanto, de terminar con ella. Yo le pediría a los practicantes de cualquier credo que respeten y no intervengan en decisiones individuales al respecto. El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Pues José Manuel Romero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Qué subidón, qué gran noticia para el cine español, para empezar esta nueva temporada de cine y qué alegría, ¿no?, para un director como Pedro Almodóvar, que había perseguido durante años, por así decirlo, los grandes premios de los festivales internacionales, los festivales de clase A, especialmente Cannes y Venecia, y se le había resistido pues esa Palma de Oro en Cannes y ese León de Oro que ya no, que ya es suyo en Venecia. Había ido ganando otros premios, ¿no?, como los premios a dirección con Todo sobre mi madre, o a guión con Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero esto sí que es un espaldarazo, ¿no?, a las posibilidades de Pedro Almodóvar, no solo por un premio que va a estar durante toda su carrera y en su filmografía, sino por las posibilidades que se abren a partir de ahora para esta película a nivel internacional y en su carrera americana. Totalmente, porque claro, Venecia ocurre en un inicio del otoño, que es el inicio de la campaña de premios, y bueno, esta es una película en inglés, con lo cual tiene otro tipo de posibilidades que no tenían las películas anteriores. Estamos en otro momento también en Hollywood, con lo cual ese run run está ahí, pero sobre todo porque no es fácil ganar un León de Oro cuando tu carrera ya está casi consolidada, o más que consolidada, ¿no? Tiene 74 años, ha hecho películas muy redondas como Todo sobre mi madre, como Volver, como Dolor y Gloria, ¿no? Y es difícil realmente
premiar a un director tan veterano frente a directores nuevos que traen nuevas visiones. Y es muy, muy, muy significativo que haya sido la película de consenso en un jurado compuesto casi todo por directores y con Isabel Huppert, que daba ese León de Oro. O sea que a mí como que casi moralmente me da la sensación de que es una película de consenso y eso me gusta. Hemos debatido mucho fuera de micrófonos sobre las virtudes, ¿no?, de esta película, sobre la reivindicación de la amistad femenina en mujeres de mediana edad, que era algo que la propia Julianne Moore en rueda de prensa ponía en valor, que no hay nadie como Almodóvar para mirar a la mujer de mediana edad y contar sus historias, algo que el cine y la literatura no ha contado tanto, ¿no? Ha contado mucho más historias de madres e hijas. Y luego la otra pata que escuchábamos, la reivindicación o el statement político sobre la eutanasia y una muerte digna, que ya lo hizo en la rueda de prensa, siendo posiblemente el director de esta Mostra de Venecia, de esta edición más contundente en rueda de prensa a nivel político, porque muchos no se han querido mojar. No sé si eso habrá influido. Y luego, si queremos ponerle una tercera pata, pues es esa presidenta del jurado, Isabel Huppert, que nos va a dar muchos comentarios y mucho salseo, posiblemente porque ha sido una de sus grandes valedoras, nos atrevemos a decir, en el jurado, y que no termine esta noche la fiesta o la gala y Isabel Huppert vaya a reclamarle su película en francés a Pedro Almodóvar. Bueno, sí, los cotillos de los jurados dan muchísimo juego. Sí. Es como los papeles desclasificados de la CIA, que cada cierto tiempo alguien habla de lo que pasó hace 10 años. Entonces esperemos que dentro de 10 años, pues no sé, Abderrahmane Sissako, que también es miembro del jurado, nos cuente lo que se ha cocido en esas comidas y cenas donde se debate qué películas ganan. Y es cierto lo de que este ha sido un Venecia muy, muy, muy político y sí que teníamos claro que cualquiera de las películas que ganara iba a lanzar un mensaje al mundo, ¿no? Cosa que quizá otros años no ha pasado tanto. Este es un país donde gobierna la extrema derecha, un festival que ha sufrido los vaivenes y el intento de golpe de Estado por parte del gobierno de cambiar de director, finalmente sigue el mismo. Es un festival donde hemos visto muchas series y muchas películas que hablan de política, y la de Pedro, aunque parece una historia íntima que no dice más que una relación de amistad o la muerte, tiene muchos mensajes políticos y sobre todo creo que hay una cosa que cuando la ves sales con esa sensación, que es la alegría y el optimismo en tiempos de odio, ¿no? En un mundo que está en declive con el cambio climático, con la extrema derecha, con los discursos de odio. Sin embargo, el gesto que hace esta amiga cuidando a otra es el pequeño gesto que pedía Pedro Almodóvar, ¿no?, en la rueda de prensa, de que cada uno puede hacer para que este mundo sea mejor, ¿no? Esa cosa positiva yo creo que también es la que ha podido gustar a un jurado que lo ha tenido muy difícil, porque había películas muy buenas. Y además en una edición con esta película, con esta historia, esta reivindicación también de la empatía, ¿no?, de la solidaridad, del cuidado al otro, del estar pendiente de los... Yo creo que eso ha influido en el estado de ánimo dentro de una edición que ha sido muy política, pero que también ha tenido, como no, una versión agria, por así decirlo, con películas, ¿no?, que ponen en primer plano a lo mejor la violencia o los discursos de odio para denunciarlos, pero que están en primer plano, ¿no? Almodóvar lo ha hecho de manera mucho más sutil con esta historia de dos mujeres y de muerte digna, y es curioso porque él, que estuvo en Venecia con Madres Paralelas, que fue una película que también lo hemos comentado, que se entendió casi más en Estados Unidos o le gustaba más a los americanos que a los españoles, ahora ha pasado al revés, que los americanos se van a tener que tragar un poco sus críticas con este León de Oro, porque habían criticado, incluso Tilda Swinton, ¿no?, que después la escucharemos, pues decía, ¿no?, que había que entender la poética de Almodóvar, que él no es realista, siendo una película donde la palabra está muy presente y sobre todo esa adaptación del libro casi muy, muy fidedigna, con lo cual es una alegría enorme para el cine español, como decías, y para toda la cultura, porque este premio es uno de los que le faltaba a Almodóvar y entiendo que ha sido muy emocionante. Sí, la verdad es que iban diciendo los premios, cada vez en el palmarés sabíamos que estaba aquí, que tenía premio, entonces íbamos como completando todas las casillas del puzzle y quedaba uno, y entonces en el segundo hemos empezado a gritar por el premio a la directora italiana, que ahora comentaremos, y claro, yo creo que todos los de la sala pensaban que éramos italianos celebrando el premio de Maura del Pero la verdad es que muy, muy significativo esto, y como decimos, hay más en este palmarés, hay otras películas, ha habido mucho cine, solo decir que
que esta película de Almodóvar también da un paso más en su cine, porque a Madres Paralelas se le acusaba también de quizás ser más vaga estéticamente, ¿no? Que tuviera una propuesta visual más convencional. Y yo creo que aquí vuelve a tener mucho impulso, tiene unos planos preciosos, tiene unos encuadres dentro de la casa que dejan al personaje en esa mansión del Escorial que queremos visitar desde ya, y tiene muchas referencias visuales que a mí me parecen muy, muy, muy estimulantes. Y luego qué bonito es buscar en el cine de Almodóvar sus propias referencias, ¿no? A otras películas, que eso ya la analizaremos, que juegue el espectador a eso. Pero como decías, Pepa, este palmarés deja claro indudablemente que lo íntimo es político, por lo que cuenta la peli de Almodóvar, pero también otras, como ese precioso drama titulado Vermiglio, de la italiana Maura Del Pero, el Gran Premio del Jurado. Una bimba di pochi mesi che ha sopportato la sua mamma regista, papà attore, tutti produttori. Y la directora italiana se lo dedicaba a su hija recién nacida, que había soportado tener a una madre directora y a un padre actor, con lo cual estaban fuera de casa todo el tiempo. Y la verdad es que es una película que de alguna manera sí habla de la maternidad. Habla un poco de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial en un pueblo de los Alpes italianos, y ha sido uno de los descubrimientos de este festival por su delicadeza al contar la historia, ¿no? A través de los niños como una especie de coro, en una película que también es reivindicativa en el caso de las mujeres. Y también muy político es el León de Plata a Mejor Director para Brady Corbet por esa gran epopeya que es The Brutalist. We have the vision for a better cinema, a better world for my beautiful daughter and each and every one of your beautiful children, irrespective of their fucking passports. They deserve the world without. Y decía el director que tenía la visión por un cine mejor, un mundo mejor, por su hija y por todos los hijos que merecen un mundo sin fronteras, ¿no? Que pasen de los pasaportes. Y era muy reivindicativo también este discurso en lo cinematográfico, no solo en lo político, porque es una película de 3 horas 35 minutos con un intermedio de 15 minutos en 70 milímetros, y hacía una defensa férrea de la experiencia cinematográfica en cines, ¿no? Que muchos estudios se asustan cuando le proponen autores este tipo de propuestas más radicales o tan grandes. El palmarés lo completa Vincent Landon con el premio a Mejor Actor por The Quiet Song, película francesa, y Nicole Kidman, Pepa, a Mejor Actriz por Baby Girl, por esa película que nos va a dar grandes momentos, tan comentable. Sí, donde y ella... la pobre no ha podido venir porque se ha muerto su madre. Eso sea que ha sido como bastante doloroso este premio también, alegre y doloroso a la vez. Y completa el palmarés la georgiana Dea Kulumbigasvili, que ha logrado el premio especial del jurado por April, y el guión ha sido para la película de Walter Salles, I'm Still Here. Sí, bueno, y ahora José Manuel Romero, después de este repaso y esta venida arriba que nos hemos pegado, no te vayas, porque lo que hemos pensado es repasar los temas y tendencias que nos ha dejado esta edición del Festival de Venecia, para que apunten todos los títulos que habrá que ver en los próximos meses, y también para que escuchéis a Pedro Almodóvar, el ganador de esta noche histórica, que hace unos días nos contaba aquí en El Lido todo sobre La habitación de al lado. El cine en la SER desde Venecia. È la notte che viene va, i colori della città, sotto il cielo che caldo fa. Sulle macchine cantiamo già, fino all'alba, energia, elettricità nell'aria. Non lo senti come brucia il cuore, questa scossa arriva fino al mare. Non lo senti come va feroce. Un nuovo amore quest'estate ci porterà a nuovi gradi di sciocchezza e fragilità. Un nuovo amore quest'estate ci travolgerà. Partite adesso, partite adesso. Pues ha sido esta una edición del festival algo distinta a las anteriores, para empezar por la ausencia de Netflix, que demuestra que un certamen puede ser igual de potente o incluso más. Pero para continuar, la sección oficial ha apostado quizá un poco más por el cine de autor, un tipo de películas a las que les cuesta salir adelante, financiarse y llegar al público, y por consolidar a autores que, aunque ya habían debutado con buenas críticas en los festivales, su paso por esta sección oficial les ha supuesto un escalón más arriba. Es el caso de The Brutalist, una producción americana, pero cuyas características la hacían difícil de producir, como explicaba su director Brady Corbet. This was an incredibly difficult film to make. I'm very emotional today because
I've been working on it for 7 years. Decía que ha sido una película muy difícil de hacer, en la que ha trabajado durante 7 años. Sin el apoyo de Venecia y los festivales no hubiera sido posible hacer la película, insistía en la rueda de prensa. Bastante emocionado este actor, que ha firmado películas como La infancia de un líder, Vox Lux, con Natalie Portman, y The Brutalis, las 3 presentadas aquí en Venecia. En esta ocasión lo que hace es contar la epopeya de un superviviente del Holocausto que emigra a Estados Unidos, un retrato del fracaso del sueño americano. The film is about a character that flees fascism only to encounter capitalism. That's what the movie is about. Esto me encanta. Huyó del fascismo, pero se encontró con el capitalismo. La mejor forma de definir una película. Exactamente. Había cierta polémica, ¿no?, sobre si era una metáfora sobre el Estado de Israel, pero el director dejó claro lo que era. Y la verdad es que utiliza muchos recursos narrativos. Ha rodado en 70 milímetros, alejándose del digital, trayendo las cintas aquí a Venecia y cambiándolas con ese intermedio de 15 minutos. Y ha contado con Adrian Brody, el actor del pianista. Explicaba que había tenido que aprender húngaro, que por cierto era el idioma de su madre. My mother's Sylvia Plahy. She's a wonderful photographer. She's a New York photographer, but she's also a Hungarian immigrant. Contaba que su madre, que es una famosa fotógrafa, fue una inmigrante húngara de la Revolución Húngara del 56 y por lo tanto pues había podido entender lo que sintió gracias a este personaje. Brody, que podría lograr su segunda nominación al Oscar por este papel en el que brilla con su carisma y una interpretación que recorre varios estados emocionales. Brady Corber es uno de esos nombres que salen de esta edición del Festival de Venecia. Luego están varias directoras que también alzan el vuelo, como la georgiana Dea Kulumbigasvili, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián con Beginning. Ha venido a Venecia con April, donde ahonda en la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Maybe transgression is actually what started to become more important somehow down the way. Hablaba la directora de las transgresiones que hay en esta película, que comete el personaje protagonista, y también de todas esas cuestiones morales que interpelan al espectador durante todo el film. Lo cierto es que propone una propuesta visual muy compleja. Son planos largos, estáticos, que muestran muchas tormentas, el paisaje de esa zona rural donde ocurre esta historia. Cambia el punto de vista del narrador y de los personajes, y hay una escena muy larga de un aborto donde, bueno, pues es muy significativo lo que deja fuera y dentro del plano. La imagen tiene un gran significado político, nos dice esta directora, que luego en la rueda de prensa esparca en palabras, como estabais escuchando. Cuenta la historia de una ginecóloga acusada de negligencia en un parto y que además, de manera clandestina, ayuda a abortar a las mujeres sin recursos. Y a ritmo de Robin, otra directora que sale reforzada es la holandesa Halina Reijn. Habíamos visto Bodies, Bodies, Bodies e Instinto, donde ya exploraba las relaciones sexuales y el poder. En Baby Girl da el salto al cine americano con 2 estrellas, Nicole Kidman y Antonio Banderas, un matrimonio perfecto, pero donde ella es una mujer que no ha tenido nunca un orgasmo en 20 años, algo que el actor español intentaba justificar así. Speaking of real, I have a follow-up question. I think one of the brilliant piece of casting was Antonio in the part of the husband that is not satisfying sexually his wife. I mean, he's known for roles that are very different, and I think it seems that at the end of the movie that problem is fixed. Yes, it is. Don't spoil it. Hacía un spoiler Antonio Banderas, porque es verdad que, bueno, él está estupendo en este papel de marido progre, atento, pero que en la cama es un poquito egoísta o desastre. Hace este papel en la película, donde la que brilla es la actriz americana Nicole Kidman, que se expone y mucho mostrando su cuerpo y adentrándose también en una relación con su becario Harris Dickinson. Así satisface su fantasía erótica, que tiene que ver con un juego de dominación. Why does she not have to be punished this time? Because I think we all, men, women, giraffes, whatever, no, all beings have different sides within themselves, and we all have. Y la directora bromeaba porque le preguntaban que por qué no había culpa, ¿no?, en esta película, por qué no había castigo para las mujeres también, como en todos esos thrillers eróticos de los 90, donde se miraba a las mujeres deseantes de otra manera. Bueno, es una película, Baby Girl, que se hace la pregunta de si este tipo de prácticas y juegos sexuales pueden ser también feministas. I think this film is obviously, yes, it's about sex, it's about desire, it's about
your inner thoughts, it's about secrets, it's about marriage. Decía la actriz que es una película que habla del sexo, del deseo, también del matrimonio, de la verdad. Lo cierto es que es una disección de la pareja y nos gusta que Nicole Kidman lleve años intentando trabajar con mujeres directoras. También lanzaba durante la rueda de prensa una pulla a este festival preguntando ahí en directo cuántas directoras había en competición, que no son muchas. How many women are in the festival? Across the session, I don't know, but several. It's increased. And in competition? Yes, in competition, 1, 2, 3, 4, 5. Ya te lo digo yo, muy pocas, Nicole, muy pocas. 5 o 6 ponían un aprieto a la moderadora, y es significativo que una de las reflexiones sea también de esta película, pues sea el poder, cómo se comporta, ¿no?, una mujer jefa, y sobre todo esa muestra del miedo a envejecer en un plano donde la actriz, donde Nicole Kidman, pues se pincha botox. Otra directora europea que se lanza al inglés es la griega Athina Rachel Tsangari. Es colaboradora de Yorgos Lanthimos, adaptado de Harvest. Es una cruda historia sobre un pueblo que desaparece durante 7 días y de cómo surge la violencia cuando llegan unos extranjeros. La película está protagonizada por Caleb Landry Jones y aunque ha tenido disparidad en las opiniones, sí podemos decir que es una especie de western sobre el poder. I love that it was about a man who does nothing. Who is unable to do anything in a community who is... Decía la directora que le gustaba este hombre que no hace nada, ¿no?, en la comunidad, un hombre inocente que no entiende el poder, la venganza, la acción, la culpa en una sociedad, esa sociedad antes de la civilización, antes de que el capitalismo lo invada todo. Pero sin duda el gran descubrimiento de este Festival de Venecia ha sido la italiana Maura Del Pero. Tan solo había firmado un largometraje y ahora ha convencido a la crítica con Vermiglio. Es una drama de época intimista que se ambienta en plena guerra en ese pueblo de los Alpes italianos donde muchos hombres han ido al frente y las mujeres se ocupan de los animales, del campo, de la casa. Lo que hace es contar la vida íntima de una familia y sus hijas a través de la mirada de los niños. Essendo appunto lui piccolino nel sogno mi ha dettato il momento del film, momento che però poi ho trovato molto interessante poi appunto quando ho iniziato a capire che era un film, perché erano anni. Hablaba la directora sobre el periodo bélico donde se ambienta la película, donde los hombres, como decía José, se han ido y las mujeres se quedan, pero también contar lo íntimo a través de, o sea, lo colectivo a través de lo íntimo, casi lo digo al revés. Y la verdad es que ha sido una manera distinta también de mirar a la maternidad y a las mujeres, como si ser madre de alguna manera sirviera para empoderar a la propia mujer. El cine en la SER desde Venecia. Frente a esta nueva generación de autores, Venecia ha apostado también por otros más consolidados que además han abordado en sus películas temas más profundos y políticos. Por ejemplo, el australiano Justin Kurzel ha rodado en Estados Unidos un thriller policíaco muy setentero con Jude Law y Nicholas Hoult. Es la adaptación de un ensayo periodístico que contaba cómo un grupo de hombres blancos cabreados acaba montando en los 80 un grupo supremacista violento que tenía como última idea asaltar el Congreso, les sonará, de los Estados Unidos. I think we live at a time now that was reflected in the film where Decía el director que vivimos en un tiempo que se refleja en lo que pasa en la película y que esto no es solo una historia que ha ocurrido en América, que también pasa en muchísimos lugares, de hecho él es australiano. Y es cierto, eso que decía José, los asaltantes del Capitolio en 2022, cuando Trump perdió las elecciones, usaron esas mismas técnicas que ese grupo de supremacistas que muestra la película, que acaba siendo, la verdad, un thriller normal entre un gato y el ratón, policía y ladrón, por así decirlo. Suena a bastante visto, pero sí que tiene muchísimas resonancias con la actualidad, como también reconocía el actor británico Jude Law, que es además productor. Well, sadly, the relevance I think speaks for itself. What amazed me was it was a story I hadn't heard of before.
Decía el actor que la relevancia de la película y de esta historia habla por sí sola. La verdad es que bastante parco en palabras, porque no se quería mojar políticamente. Ya sabemos que estamos en campaña preelectoral en Estados Unidos, pero la verdad es que esta película, en cierto sentido, esa idea de familia y de liderazgo en hombres perdidos que no han conseguido el sueño americano, pues está también presente en uno de los títulos más mediáticos y esperados de esta edición, también a competición, Pepa, es Joker 2. Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán. El juicio del siglo. Creen que Arthur Fleck es un mártir. No bueno, Joker Folia 2 es el regreso de Todd Phillips y Joaquín Phoenix a Venecia después de ganar aquí el León de Oro, de convertirse en un éxito taquillero, en una película muy aclamada y polémica porque cambió la manera de adaptar a este villano de Batman, también porque se acercó al realismo y después porque, bueno, en un momento de desafección y de cansancio, en esa desigualdad del neocapitalismo, Joker tuvo muchos análisis políticos, entre ellos el de los incels que se la apropiaron. That wasn't a goal of the film at all, but I do think it was painted with a kind of an interesting brush, the last film, and it, as you say, estos tampoco querían hablar de política, no lo ven por ningún lado. Decía el director Todd Phillips que no es una respuesta a nada esta película, que cuesta mucho hacer películas, mucho dinero, mucho esfuerzo y no se puede hacer una película contra nada. Insistía el director en que esta segunda entrega ha despolitizado al personaje y la historia y ha dejado la trama reducida a muy poco contenido. Arthur está en prisión después de los asesinatos de la primera y se enfrenta al juicio que decidirá si es un enfermo mental o un asesino. Entre medias conoce a una mujer de la que se enamora. ¿Quién es ella? Lady Gaga. The first film really deeply moved me and I loved it so much. Todd did a beautiful job making it. Y decía la cantante que la primera película le gustó muchísimo, también la actuación de Joaquín Phoenix, que le emocionó, sobre todo esa parte de entender a la gente rara o perdida a la que la sociedad le da la espalda. Gaga apareció en Stephanie, como la llamaban en la rueda de prensa, apareció en este proyecto porque ahora tenemos un musical delante, aunque ellos se empeñen en negarlo. Hay números musicales que ayudan a contar la historia, que sirven para mostrar lo que piensa el personaje encerrado en esa cárcel, que es feliz imaginándose en un show de variedades, cantando y bailando pues a Frank Sinatra, a Sonny Cher. Yeah, I think part of the joy, at least for me, was taking these songs that were standards and trying to find a way that it felt like they were specific to the characters, that it was the only way that the characters could express themselves. Y pocas cosas le faltaban al actor, ¿no? Que ha vuelto a adelgazar muchísimo y aquí pues decía que era imprescindible para contar a los personajes utilizar la música y cantar en directo. El actor, pues como decíamos, vuelve a brillar en este papel, está increíble, por el que ganó el Oscar, es el alma de la película, tiene fama de actor difícil, no lo vamos a negar, y hasta él y el propio director lo reconocían. The most difficult thing was dealing with it. No, but it's Don't say it's true. It's true, and it's not true. No, I mean it's just hard. Again, more so expectations. You know, you go. Bueno, decían ahí si lo más difícil de este proyecto era lidiar con Joaquín Phoenix o no, o superar un poco el éxito de la primera. También se habló, bueno, no mucho, sobre la polémica del verano, la espantada del actor a 4 días de rodaje de la nueva película de Todd Haynes, una historia con mucho sexo gay que en principio había, había insistido en producir y en protagonizar el propio Joaquín Phoenix, pero pues ha dicho que no quiso responder tampoco. I think if I do, I would just be sharing my opinion from my perspective, and the other creatives aren't here to. Y decía o se excusaba en que no es justo que él comentara aquí nada sobre esta polémica, sobre esta espantada, que diera su versión si las otras personas, los otros creadores no estaban. No lo voy a hacer, decía, y zanjaba el tema de una película que a día de hoy tiene cancelado el rodaje. Especial El cine en la SER desde Venecia. Y a ritmo de Nirvana, ¿quién lo iba a decir? Luca Guadagnino, otro peso pesado de esta edición, vuelve a Venecia a contarnos una historia de amor no correspondido. Lo hace en Queer, es la adaptación de la novela de Williams Burroughs, autor maldito de la generación Beat, y en lo que se ha convertido en una reflexión sobre la sexualidad y la libertad. I wanted, hopefully,
to let the audience at the end of it with a sort of idea of self. Who are we when we are alone? Y decía el director que más allá de del sexo, ¿no?, y de a quien quieras, a quien ames, es una película que se pregunta por quién es cada uno, ¿no?, por la soledad, por un personaje muy solitario. En este caso ese personaje es Daniel Craig, que se convierte en este trasunto del escritor que se exilió en México en los años 50, un país en plena efervescencia cultural donde los gringos pues podían vivir libremente su condición homosexual y encontrar opio, heroína y ayahuasca. El personaje se enamora y obsesiona con un tipo en una especie de espiral autodestructiva. El último James Bond, esto es fuerte, pues da un giro a su carrera, ¿no?, con este papel donde ha tenido que rodar muchas escenas de sexo. There's some choreography in the movie which is a very important part of the movie. Drew and I started rehearsals on that months before we started filming. Hablaba de cómo se habían preparado muchos ensayos meses antes de empezar a rodar. Rodaron en Cinecittà, además de toda una coreografía para esas escenas, y decía el actor que las escenas de sexo no son nada íntimas, que en un rodaje te está todo el mundo rodeando y mirando, y que lo difícil aquí era pues que en la pantalla sí que quedara reflejada esa intimidad. Ni tan fuertes. Ni tan fuertes, no. Muy bonitas, pero no fuertes. Bueno, Guadagnino ha tenido mucha juerga este festival porque es el productor de April, la película de Dea Colum Vegas Billy, y además fue a ver la película de Almodóvar al pase de las 9 de la mañana. Luego el director manchego le devolvió la visita yendo con Tilda Swinton a ver Queer en el pase oficial y aplaudiendo allí delante de todo el mundo al director italiano. O sea, mucho buen rollo de momento. Y por cierto, hablando de Almodóvar, vamos con él porque su llegada aquí a Venecia ha sido todo un terremoto con esos 17 minutos de ovación. Esta extraña quiniela que se hace con el aplausiómetro o el aplaudiómetro es un poco bizarra. O sea, para mí demostraba, nada más entrar, porque no habían visto la película, realmente en Italia se me quiere mucho y siempre he tenido un testimonio tan vibrante como el de ayer. Y era también evidente que el público también quería demostrarle su cariño a Tilda y a Julián. Esto es lo que demuestra. Y al final, más que al final, durante la proyección, que es a mí cuando para un director es más interesante ver lo que ocurre con el público, es que el público era una bonita imagen, eran todo cabezas en penumbra, absolutamente inmóviles y completamente atrapados por lo que se estaba viendo en la pantalla. Como vemos, el cineasta manchego no pierde carisma ni fuerza. Ha presentado La habitación de al lado, adaptación de la novela de Sigrid Núñez, ¿Cuál es tu tormento? Primera incursión en inglés, con una historia donde el deseo desaparece y donde nos encontramos con la muerte, la enfermedad, el duelo, pero también con la amistad femenina y la muerte digna. Es una película a favor de la eutanasia. La enfermedad está ahí y lo admirable del personaje de Tilda es que decide que librarse del cáncer justo tomando ella la decisión que toma. Entonces, la película también es una llamada. España es el cuarto país europeo con tener una ley de eutanasia, pero creo que es urgente que esta ley exista en todo el mundo, sin que haya una regulación política ni judicial. Creo que simplemente el médico que atestigua la gravedad del paciente y la situación del paciente deberían ser suficientes. Bueno, pues una película mucho más depurada, algo que reconocía que lleva haciendo en su cine desde Julieta, muy contenida, con ideas visuales muy significativas, como ese homenaje a dublineses o la referencia a Hopper, o esos planos donde los personajes quedan siempre enmarcados dentro de una casa decorada con los colores que tanto ama el director. La contención es algo que es como una tentación en la que he caído después de Julieta, de que, bueno, quiero decir, mis películas en los 80 y en los 90 han sido muy desbordantes de todos los sentidos y me alegro mucho de ello, porque yo me he quedado como me he desfogado. Entonces no necesito desfogarme como Nicole Kidman a los 50, sino que ya desnudé, ya hice que follaran, ya fui explícito, fui ordinario, fui lo que tuve que ser en contra de quien se fuera, de quien me merecía la pena. Entonces, a partir de Julieta y tal vez también muy imbuido por los relatos de Alice Munro,
me exigía otro tono. Y por supuesto, esta es una película que habla del presente. Hay pocos directores que sean tan directos, tan políticos y tan valientes. Ultimately, my movie is like the response to the, ¿cómo se dice? En español se dice los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Esta película es exactamente lo opuesto a esos discursos. Yo quiero mandar un mensaje de lo mismo que Ingrid abre los brazos, se entrega absolutamente a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que, según la ultraderecha española al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la Marina para impedirles que entren, o sea, convertirlos ya en invasores. Es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto que lo que propongo es lo contrario. Pues junto a él, las nuevas chicas Almodóvar, Julianne Moore, Tilda Swinton. La primera destacaba la importancia de contar historias sobre mujeres de verdad. What I think is so compelling about this film and the lens that Pedro puts on this relationship is that not only do we have a mother and daughter story, which we see actually often in literature and in film, but we very, very rarely see a story about female friendship. Decía la actriz que raramente vemos en el cine, ¿no? Historias de amistad femenina y sobre todo a esa edad, a la edad de las actrices, y que si hay alguien que lo podría hacer es Pedro Almodóvar, un gran arquitecto, un gran narrador de personajes femeninos. La segunda, Tilda Swinton, respondía a esos críticos anglosajones que cuestionaban que en sus películas, las de Pedro Almodóvar, no sea como en la vida. I'm tired by it. It's very disappointing because it misses the point of Almodóvar. He is not a realist. Decía que estaba cansada de escuchar eso, que no están entendiendo lo importante de Almodóvar, que no es un director realista, sino todo lo contrario, y que evidentemente en sus películas no se habla igual que en la vida, pero que lo importante es el lenguaje cinematográfico, y en eso, decía Tilda Swinton, Almodóvar es un maestro. Y otro veterano preocupado, como Almodóvar, por lo que está pasando es Walter Salles, el director de Estación Central de Brasil. Ha vuelto después de unos años sin dirigir y lo hace en su país y en su idioma. Adapta una novela autobiográfica que cuenta la historia de una mujer, una madre, y de cómo salió adelante y se politizó cuando su marido desapareció en plena dictadura brasileña en el año 71. Cinema is a great instrument against oblivion. Literature is also a great instrument against oblivion. Decía el director brasileño que el cine y la literatura son grandes instrumentos contra el olvido y que cuando empezaron a hacer esta película, pues en su país gobernaba la extrema derecha, gobernaba Bolsonaro, y todo era bastante oscuro, más oscuro que ahora, contaba este director, cuya historia, la historia de este libro, le toca personalmente porque él también fue hijo de esos hombres que lucharon y mujeres en la dictadura. La protagonista Fernanda Torres, la hija de Fernanda Montenegro, protagonista de Estación Central de Brasil, que aquí hace un pequeño papel en esta emotiva película. Es un drama familiar que demuestra cómo lo político no puede desligarse nunca de lo íntimo. Este ha sido un festival que ha hablado y mucho de fascismo, de extrema derecha, de discursos de odio. Escuchábamos a Almodóvar, pero ha habido más. Aquí se ha presentado un documental sobre Leni Riefenstahl que trataba de encontrar los vínculos de la directora con Hitler, y también una serie sobre Mussolini. Vogliono il nostro aiuto. Esatto. Quei parassiti. Esatto. E andare contro i braccianti che fanno la fame e lottano come possono. Es la adaptación de la novela de Antonio Scurati, escritor censurado hace unos meses en la RAI, que contó cómo fue posible el ascenso del populismo fascista en la Italia de entreguerras. La serie la dirige el británico Joe Wright, que hablaba de la importancia de no demonizar a este personaje. I think it's really important to not demonize these characters. I remember when there were the terrible atrocities at Abu Ghraib and George Bush
Decía el director, como escuchábamos, que no quería demonizar a este personaje y recordaba cuando George Bush pues hablaba de la prisión de Abu Ghraib, ¿no? Y demonizaba diciendo que eran el mal los presos que tenía en Estados Unidos encerrados en esa especie de Guantánamo. Bueno, la serie apuesta por la teatralidad, por el exceso y la ruptura de la cuarta pared, con música de los Chemical Brothers, para introducirnos en aquella época y mostrar los paralelismos con el momento de hoy. El protagonista es el actor italiano Luca Marinelli. Nos confesaba en una entrevista lo difícil que había sido no juzgar a un personaje como este desde su posición, la de un antifascista. I am anti-fascist and I came from an anti-fascist family, so for me I was really shocked because I remember the day that I was. No es tan difícil decirlo. Soy antifascista, vengo de una familia antifascista y había sido un shock para él porque decía que cuenta siempre sus proyectos a toda su familia, a su madre, a su abuela, y que contarle a su abuela que iba a hacer de Mussolini no había sido al principio muy bien entendido, pero que creía que tenía la responsabilidad de contar todo esto porque es algo, nos contaban los italianos, que no se estudia en los colegios. También lo decía un periodista alemán y algunos españoles también insistimos en que hay que estudiar más toda esta época. Bueno, una de las reflexiones de esta serie es precisamente mostrar cómo se producen los movimientos fascistas. Y eso es algo que también el cine francés ha tratado de desenmarañar, ¿no? José, quizá con propuestas un poquito más convencionales. Sí, como con sus hijos, después de ellos, sobre cómo se genera el resentimiento de clase y el odio al inmigrante, y con Jouer avec feu, Jugar con fuego, donde Vincent Landon es un padre tratando de lidiar con un hijo neonazi. Des bons points de départ pour commencer un film, c'est la peur. Está dirigida por las hermanas Coulin y explicaban que a la hora de hacer una película siempre el motor que las mueve es el miedo, y aquí había dos miedos: uno, al surgimiento de la extrema derecha, y dos, a que ellas como madre pudieran tener un hijo que se adentrara en estos movimientos neofascistas, ¿no? Y lo cierto es que sí, que el cine francés trata esto, pero con propuestas quizá menos interesantes. El cine en la SER desde Venecia. Y por supuesto este es un festival volcado en las estrellas que saben que pueden ser lanzadera para los premios Oscar. Ya hemos visto movimientos en las alfombras rojas de cómo van los tiros este año. Hemos hablado de los papeles de Adrien Brody, de Nicole Kidman, de Daniel Craig, de Julianne Moore o Tilda Swinton, y por supuesto del huracán Lady Gaga con sus 100 guardaespaldas por la alfombra roja. Y nos quedaba otro gran regreso, el de Angelina Jolie como María Callas. I think it's often come with a lot of negative connotations. I think I've relearned that word through Maria. Y le preguntaban qué significaba para ella la palabra diva, ¿no? Porque a las cantantes de óperas, sobre todo a María Callas, pues se les llamaba divas. Bueno, a María Callas, de hecho, la divina, con lo cual se le daba todavía un estatus mayor. Y es curioso, ¿no?, que sea una actriz con el peso y la difusión de Angelina Jolie la que, bueno, pues interprete a este personaje. Y nos contaba que ella contaba en la rueda de prensa, que ella había entendido por fin el significado de la palabra diva, que muchas veces se malinterpreta por parte de los otros, ¿no? Lo cierto es que borda este papel de la soprano griega en una película que siempre tiene cosas interesantes, como pasa con todo el cine del chileno Pablo Larraín. Este es el tercer biopic femenino que realiza, después del de Jackie Kennedy, del de Spencer con Diana de Gales, y lo que hace ahora es contar la vida de esta cantante durante los últimos 7 días de su vida, sola, deprimida, con sus criados, sin poder cantar, con una delgadez extrema y su adicción a los tranquilizantes. You know, I'm an opera fan since I grew up. Of course, a big Maria Callas fan, but always very intrigued by the fact that there's almost no movies about operas. Y decía el director chileno que ha sido fan desde que crecía, ¿no?, de la ópera y de María Callas, y que la verdad que le intrigaba, que estaba un poco, porque no hay muchas películas que traten pues la ópera. Más estrellas que han pasado por el Lido, esta vez fuera de concurso y sin opción a ningún Oscar, ni premio, ni nada, ni siquiera buena crítica. Pepa Blanes. Wolves es una película de Apple TV que ha traído aquí a George Clooney y a Brad Pitt, que producen y protagonizan este thriller algo viejuno sobre dos tipos que se encargan de solucionar cosas, incluso un cadáver en plena noche en un hotel. Y la verdad es que los dos bromeaban con que es una película que va directamente al streaming, con un estreno muy limitado en Estados Unidos en salas de cine, y si eso significaba algo. Clearly we're declining. We're in decline.
See, Austin's here. He's the young one now. He's carrying all the weight. Decía que son dos estrellas ya en declive y le daban la palabra al protagonista joven para que hablara él, ¿no? La verdad es que, fue muy elocuente porque George Clooney siempre habla muchísimo en las ruedas de prensa, es hijo de un padre periodista, entonces es generoso siempre con los medios, bromea, seductor, y cuando tiene que hablar, habla de política. Dijeron que el arte tiene también una dimensión política, eso lo decían Brad Pitt y George Clooney los dos, cosa que les agradecemos, pero además Clooney pues respondía sobre esa carta que publicó en el New York Times pidiendo a Joe Biden que se retirara. The person who should be applauded is the president who did the most selfless thing that anybody's done since George Washington, and that's true. Decía George Clooney que el acto de Joe Biden había sido uno de los actos más generosos, ¿no?, desde George Washington, y la verdad es que ponía en valor no lo que él había dicho, pedir el paso atrás del candidato demócrata, sino sobre todo su decisión, porque dice que en la política, cuando tienes poder, es muy difícil dejarlo escapar. Y luego mostraba, sin entrar mucho ni mencionar a Kamala Harris, pero sí que se mostraba esperanzado con el futuro de Estados Unidos. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Y antes mencionábamos que lo íntimo y lo político iban ligados. Es algo que se infiere en películas que han pasado por aquí, como Tres amigos, del francés Emmanuel Mouret. Es una especie de Woody Allen galo, algo más triste que el director neoyorquino, no nos vamos a engañar, que relata las relaciones de pareja, de duelo y de amistad. Y también estaba en competición Youth Homecoming. Es un documental sobre la juventud y la precariedad de esas fábricas en China, del director Van Binh. Y también queríamos destacar la propuesta del director de Stranger Eyes, ambientada en Singapur, en torno a una pareja que se sobrepone a la desaparición de su hija y a un vecino que les espía todo el rato. Y por supuesto, eso de lo íntimo y lo político está también en Los años nuevos, la serie de Rodrigo Sorogoyen, que ha presentado aquí en Venecia y que cuenta una historia de amor a lo largo de 10 años en 10 nocheviejas distintas. Creo que se puede hacer una serie, una película o una obra cinematográfica, de la década de los 20, de la década de los 40, de la década de los 50, por supuesto, creo que todas podrían funcionar, pero lógicamente la que más me tocaba era la de los 30 a los 40, y si lo piensas, el otro día estuve contestando una entrevista también que era la misma pregunta. Si lo piensas, es verdad que la década de los 30 a los 40 tiene unos componentes, o suele tener unos componentes muy potentes, donde creo que a todos, o a casi todos, o normalmente es donde te ocurren cosas que en la vida te van cambiando de manera importante, ¿no? Creo que en muchos casos empiezas a formar una familia, ¿no? En esa década de los 30-40, en muchos casos has tenido un gran desamor, en muchos casos seguramente pierdes a alguien importante de tu vida, y creo que esa década pues era muy propicia para intentar hacer algo atractivo para el espectador. Con un capítulo final en plano secuencia, con muchos meses de ensayos, 3 años de escritura y un rodaje minucioso, la serie cuenta con 2 grandes interpretaciones, las de Iria del Río y Francesco Carril, que disfrutaban de su primera vez en la mostra y nos contaban el milagro que ha sido encontrar esa química entre los personajes y cómo han vivido esos 10 años de la serie en unos meses de rodaje. Eso es un milagro, o sea, porque 2 personas pueden, de repente dices, joder, qué bien quedan, ¿no?, en cámara, o que pegan como pareja, o no... Pero es que eso es una parte muy pequeña. Luego hay que hacer todo tiene que funcionar, tenemos que funcionar, y nosotros nos reímos juntos. Ha habido algo bonito de equipo, ¿no?, de familia, y ha sido fácil, ¿no? Y eso es un milagro. Sí. Es que no es fácil que pase eso. Y eso yo creo que es igual como también mucha cosa de Rui, ¿no? La ecuación no es una pareja, no es un trío, que otra cosa. Totalmente, quiero decir, es que sí, totalmente. Y además es que ha sido muy intenso entre los tres. Quiero decir, es que nos hemos conocido en tiempo récord bastante profunda. Es como yo ya veo a Fran y digo, es que te conozco, ¿sabes? Sí, es algo como de familia, ¿no? Sí. Como y es verdad que nos hemos conocido en momentos divertidos, en momentos menos divertidos. Un rodaje tan largo y te obliga a verte muchas tesituras y te obliga, a ver las cosas buenas, las cosas menos buenas, y que somos eso y convivir con eso, y eso, y luego eso también es muy bonito. Pienso
que para los dos este proyecto era algo muy especial y como éramos muy conscientes de que era una oportunidad muy bonita de poner ahí como, bueno, de trabajar algo como precioso, ¿no? Y como que pocas veces se da. Y creo que los dos queríamos mucho también como encontrar esa conexión y que... O sea, que hay una parte... muchas veces la quieres y no la tienes. Es verdad. Y dices, uy, no sé de dónde tirar aquí, ¿cómo voy a estar? Estoy de acuerdo. Hay algo sobrenatural en tu manera de bailar. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hemos hablado mucho como de cada secuencia de esta serie, de cada momento, de cada detalle. Rui es como tan meticuloso y tan autoexigente y exigente para con el equipo bien entendidamente que como que pues he estado ahí como con todo, pero claro, todo ese off, pues construyendo recuerdos comunes y nos lo hemos inventado un poco y con Rui también hablando, como hemos tenido recurrentemente esta conversación. Rui, porque claro, o sea, hace 3 meses como que nos hemos ido de viaje, ¿no? ¿Y cómo ha sido eso? Y como todo el rato, ¿cómo ha sido, no? Como qué conversación, sobre todo porque creo que era importante que cuando nosotros, por ejemplo, en el 4 nos enfrentáramos a la conversación de la cocina de Edimburgo, y Edimburgo te importa nada. Bueno, todo esto, como que no es lo mismo si tienes un pilar al que agarrarte, de decir, esto viene de aquí. Y tú y yo sabemos que hace 2 semanas tuvimos esta conversación y que hace 2 meses yo vi un gesto en ti que me... Si todo eso estaba ahí, era más fácil defender ese momento, ¿no? Esa conversación, si sabes. Entonces, bueno, ha sido un trabajo, yo creo que individual cada uno. Yo me he montado mi película también. Sí, supongo que tú la tuya. Cosas que no sabemos y que están un poco en el misterio, ¿no? Sí, también en un lugar como... Y pensaba también qué bonito que esos espacios de año a año el espectador los tenga que construir, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Que el espectador tenga ahí esa parcela y ese rol, ¿no? También de ir reconstruyendo a su manera lo que no se ve. Recordar lo que me estoy perdiendo son las palabras cargadas y agitadas y tienen el poder de transformar el tiempo. Pensaba en si había algo político en contar una historia de amor, ¿no? En nuestras maneras de relacionarnos, como y trasladar esa idea como a hacer cine, ¿no? Hay maneras, o sea, ¿es política hacer cine? Seguramente sí, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que sí. Pero entonces, como si analizo como cuando empecé a trabajar, o sea, toda la evolución, bueno, este proyecto me ha parecido una revolución en el sentido de no se me había dado nunca una oportunidad así, pero no solo por la oportunidad, sino en la manera de trabajar, en sentir como que las formas han importado y eso pues, y eso tiene que ver con nuestra forma de entender el mundo y estar en él, y tiene que ver con la política, ¿no? Al final. Entonces, sí, yo creo que generacionalmente está ocurriendo algo y lo estamos viviendo, ¿no? No sé si con mucha conciencia o no, pero ahí estamos. Y justamente que ahora estamos hablando del ejemplo de Jonás y de Rui, ¿no? Que justamente creo que son dos personas que están comprometidas con su cine, con su manera de ver, con un punto de vista muy claro y que yo que los conozco a los dos se miran con mucho cariño, ¿no? Y bueno, yo creo que una prueba es esto, ¿no? Haber podido juntarse, ¿no? Bueno, y que creo que todos generacionalmente compartimos también el hecho de que no, el momento en que arrancamos, al menos yo, mi carrera, no era un gran momento para empezar. Y hemos estado en momentos buenos, en precariedades, en no precariedades, y hay algo que creo que el hecho de yo tener a día de hoy compañeras actrices con las que son amigas, que somos compañeras, que entendemos que para todas es difícil en muchos momentos, ¿no? Y creo que ahí generacionalmente hay algo compartido que supongo que nos ha enseñado a que cerca y juntos es mejor. Los destellos que te marcas. Siempre he estado atento a ellos y las costuras misteriosas. Se acumula el polvo en las rosas.
Y más cine español que ha salido fortalecido aquí. Marco, la película de Jon Garaño y Aitor Arregui, la historia de Enric Marco, que se hizo pasar durante décadas por superviviente de los campos de exterminio nazis. Eduard Fernández firma una de las interpretaciones del año y con él nos hemos reunido en el Hotel de Muerte en Venecia. Pues mira, ahora mismo emocionado, no sabía que estaba aquí al lado del hotel. Y es que me crié con cine europeo. Y me vi todo el neorrealismo italiano cuando yo era un joven adolescente, tímido, y solitario y triste. Veía todo el neorrealismo y me emociona mogollón estar al lado de donde se rodó Muerte, en Venecia. No sabes tú lo que significó para mí esa película, por Dios. Así que es muy emotivo y muy bonito y una alegría enorme estar aquí en Venecia presentando esta película que la quiero mucho. Es una película que me gusta mucho, es un personaje, creo que no es quizás el más difícil, el más complejo que he hecho, y me pilla en un buen momento como para poder componer y a la hora tener verdad, ¿no? Justo vamos a eso, a ese personaje tan complejo, tan ambiguo como Enric Marco. ¿Cómo ha sido componer ese personaje o qué nuevas técnicas, habilidades has desarrollado para entrar en algo tan complejo, tan ambivalente y tan gradual a lo largo de la película como es ese personaje? Bueno, pues poco a poco, con cariño y sin asustarse. Y la verdad es que ocurrió así. Yo recuerdo cuando me dijeron los directores, hostia, tienes que hacer un viejo, Eduard, ¿ya eres consciente de eso? Digo, bueno, no mucho, ahora sí, bueno, vamos a ir viéndolo. Luego un día me había cogido yo, nos fuimos viendo, ¿no? Y el segundo encuentro recuerdo que Aitor me dijo, has cogido unos kilitos, ¿está bien eso para Marco? Entonces empecé a pensar, digo, hostia, y se me fue la pinza, empecé a engordar expresamente y cogí 16 kilos más y estaba hecho muy gordo, lo cual Marco no era especialmente gordo, no mucho, pero me daba la dificultad del cuerpo de la vejez. Me engordé tanto que no podía andar muchos metros, me tenía que parar y sentarme como hacen los viejos. Y de hecho cuando llegué aquí para adelgazarme ya con una dietista, porque engordar, puedo engordar solo, adelgazar no, eso me cuesta mucho más, aún estoy en ello. A toda España. Sí, me dijo, tienes la edad, no sé qué era, no sé qué me miró, la edad de 72 años. Yo pensé, me he quedado corto, eran 76. Pero en todo caso eso está escrito en el cuerpo, digamos, ¿no? Es que, claro, hay una parte muy física que se escucha la respiración y hay una cosa que es flipante porque Marco es un tipo que miente, él miente para decir la verdad, ese es su lema, pero miente todo el rato y te vemos a ti como actor, que también estás interpretando, pero hay veces que eso es maravilloso, que hasta te trabas como se trabaría una persona que está mintiendo. No, es que yo tenía mucho marco. Entonces el discurso, por ejemplo, del Congreso me trababa justo donde se trabó él. Entonces el equipo decía, no, iban a los directores y decían, perdona, es que se ha trabado 3 veces, hemos hecho 3 en el mismo sitio. Dice, no, es que escucha el discurso de Marco, se trabó ahí. Fue exacto. Tenía mucho material de él, tenía mucho que ver, mucho que mirar. Ellos le hicieron una entrevista personal, Aitor y Jon, a Marco, entonces tenía 8 horas rodadas, que él me las vi todas, muchas veces. Realmente me volví un poco loco con este personaje, loco positivamente y creativamente. Luego tenía todo ahí para ver, entonces me fijé en él, digo, en los ojos, y yo que soy más expresivo de ojos y de cejas, él no. Él, toda su tensión a la hora de hablar, todo lo que comunicaba era a través de la boca, como buen charlatán. Entonces, en la película de Gesto en Paz, que es un esfuerzo, y toda la tensión y los ojos solo son para mirar, a ver si me están viendo, a ver si me creen, si no me pillan que estoy mintiendo, a ver si me quieren, a ver si intereso, a ver, y está, creo, muy fuera, él todo el rato con ese interés de a ver qué estoy despertando en el otro, ¿no? Con algo que a mí me resulta, inevitablemente, yo no puedo juzgar el personaje, me resulta, visto con mucha amabilidad humana, tierno. El ver a alguien tan frágil, finalmente, que está todo el rato deseando tener un lugar en el mundo, ¿no? Y para estar en ese nivel de concentración del personaje, con tantas cosas, pendiente de tantas cosas, no sé si eres un tipo de actor que cuando llega al set de rodaje ya no puedes salir del personaje hasta que nos vamos por la noche, porque si no es imposible retomar. Sí, pero muy jugado. O sea, era muy divertido. Yo hacía muchas bromas, como haría Marco. Yo les decía, este documental que estáis haciendo sobre el nicho, chicos, a ver, esto no fue así, esto es lo que tenéis que poner. Y entonces decía, no sé. En fin, me lo pasaba muy. Quiero decir, no es nada sesudo, no fue nada sesudo, fue muy jugado. Porque a la vez
Quiero decir, la dificultad es componer tal y que eso no te atenace, sino que pueda ser libre. A la vez es una gran dificultad, ¿no?, de la composición. Lo fui, me lo pasé muy bien porque está también bordeando la comedia. Hay ratos que dices, uy, qué risa me está dando esto. Entonces había que ajustar eso, a ver en qué nivel, ¿no? Ajustar la voz, el cuerpo y demás. Y la verdad es que fue muy divertido rodarlo y hacía bromas constantemente con los directores. Habrá que hablar con Natalie Poza a ver cómo fue ese rodaje. Ahora ya, no sé si en algún momento también te dio cierto, no miedo, pero sí respeto, porque es un personaje que, bueno, pues cada uno lo interpreta de su manera, ¿no? Un pícaro, decían ayer los directores, pero también alguien que ha hecho mucho daño, que también hizo cosas positivas, ¿no?, por la memoria histórica de lo que él defendía, pero a la vez engañó. No sé si en algún momento esa complejidad del personaje también te hizo pensar de, bueno, qué significó Marco para la memoria histórica o para la España reciente. Sí, pasa que eso es posterior. A la hora de trabajar yo no solo no puedo juzgarlo, sino tengo que ir con él. Tengo que intentar ponerme en el lugar en el que él se ponía para mentir, para sostener esa mentira, para justificársela en un tanto por ciento muy elevado, ¿no? Porque a mí no me ocurrió eso, pero me ocurrió prácticamente lo mismo porque estuve en una cárcel, luego una parte se la inventa, ¿no?, va añadiendo que eso yo lo he hecho en alguna ocasión, en algún tipo de cosas, ¿no?, que nos puede resonar a todos un poco esas mentiras que decimos para creernos o para crear atención en el que te está escuchando. Y en ese sentido yo tiré millas y no pude pensar. Es verdad que es muy controvertido, que es muy complejo, que te puede despertar sentimientos encontrados, ¿no?, que tienes muy contradictorio el sentimiento que te puede crear, porque precisamente, ahí está la contradicción, Marco pudo hacer tanto por la Amical porque no había estado en un campo de concentración. Porque cuando se descubrió lo de Marco, los de la Amical, los que sí eran supervivientes, dijeron, ¿cómo no nos dimos cuenta? Nadie que ha estado en un campo de concentración habla con esa concreción de lo que ocurrió ahí dentro, por trauma y porque no quiere recordar aquello. Sin embargo, Marco sí, y por eso fue tan bueno. Es contradictorio y es tan terrible y hermoso como la vida, ¿no? Eso nos lleva también que la película llega en un momento, o sea, sigue siendo actual hace 20 años y ahora, pero llega en un momento en el que se habla mucho de los relatos y del cómo, y les importa más el qué o el cómo, ¿no?, de cómo se cuentan las cosas en el clima que tenemos sociopolítico. ¿Cómo crees que conecta también esta idea con ahora este tiempo de mentiras, verdades, bulos? Porque la película es más presente que nunca en ese sentido. Sí, hay gente que dice, bueno, hizo mucho daño Marco, para alguna gente, ¿no? Hay que decir que él nunca se llevó ni un duro. Si él hubiera hecho dinero con esto, hablaríamos de otro tipo de personaje, no tiene nada que ver, ¿no? Yo no entiendo cómo hay gente que se escandaliza cuando estamos muy acostumbrados a que esto sea así. Quiero decir, yo suelo decir que un periodista que nos está dando las noticias, de repente nos anuncia un producto en medio del telediario, sin punto y aparte, a mí me da por sospechar que la noticia que me acaba de dar a lo mejor era otro producto pagado por alguien. Es decir, en medio de todo esto que tenemos, no nos sorprendamos de lo de Marco, ¿no? En todo caso, yo, al ser actor, lo llevo siempre a un nivel personal. Yo me suelo inspirar más o me suele alimentar más mi creatividad en la infancia. Y él nació en un psiquiátrico en Barcelona, en Sant Boi. Lo arrancaron de los brazos de su madre, lo llevaron con su padre. A su padre le quitaron la custodia del hijo a veces, por tanto no lo trataría muy bien. Se fue con su tío y yo me imagino que un niño así, siendo niño, buscaría su lugar, diría, hostia, ¿qué tengo que inventar para quedarme en una casa de una puñetera vez? No se sabe si fue así o no, pero el actor puede imaginar que eso le da al niño un tipo de psicología, de comportamiento, como de estar inventando todo el rato para que le quieran y para que le atiendan, ¿no? Y esa es la mirada que tiene Marco, elegido en la película, de mirar fuera, a ver si gusto, a ver si me quieren, ¿no? A ver si... Hay que decir también que Marco, de vez en cuando era pequeño, lo llevaban al sanatorio a ver a su mamá. Imagínate yo me imagino la mirada de un niño de 3 años, ver a todos los locos dando vueltas, que curiosamente llevan con batas, todos de uniforme, a rayas blancas y azules, los locos en Sant Boi, y su madre además desprendía un olor a lejía porque trabajaba en el lavadero. Sería una imagen análoga a un campo de concentración para un niño de 3 años. Eso es así, ¿no? Lo cual no justifica absolutamente nada. Pero es que no es cuestión de justificar, sino de comprender a un ser humano, y eso es lo que he entendido y me lo he pasado muy bien y ha sido un trabajo muy intenso, muy bonito y muy jugado.
Especial El cine en la SER desde Venecia. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro, beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narguilé, mi chiede come va. Y hasta aquí esta edición especial del Cine en la SER desde el Festival de Venecia. Gracias por acompañarnos. Vayan al cine y escuchen la radio, que les iremos informando de cuándo se estrenan todas estas películas. Adiós. El Cine en la SER con Pepa Blanes. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, dimmi se ti manco te ne fotti, fotti, mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.